¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles a esta hora para llevarles una nueva edición de Válvula de Escape. En forma extraordinaria en este día, cuando habitualmente vamos los miércoles. Y para los que nos ven después, bueno, entérense de lo que vamos a conversar hoy día, porque es un tema que a mí me convoca, pero una gran cantidad, no decir montones, porque es un tema que nos complica a los jóvenes principalmente. Estoy con la directora regional subrogante de Senda y voy a leer qué significa Senda, pero primero vamos a ver el nombre de ella. Carla Adones Ponce. Mira, se me había olvidado el nombre de la mamá. Senda, yo lo tuve que anotar porque es un poquito largo. Significa Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol. Lo dije bien. Súper bien. Una tarea, pero grandísima. Sí, difícil pero no imposible. Pero se hace. Se hace. Ya, cuenta un poquito qué es Senda de esta región. ¿En qué está? ¿Qué tareas hace? ¿Cuáles son sus logros? Tenemos harto que hablar ahí. Harto que hablar, harto que contar. Bueno, Adolfo, muchas gracias por la invitación. Senda, tal como lo decía, es el Servicio Nacional que tiene la responsabilidad en materia de políticas públicas de implementar oferta para la prevención, para el tratamiento y para la integración de las personas que están afectadas por el consumo de sustancias. En la región tenemos presencia en las 7 comunas. Tenemos oficinas comunales, Senda Previene, así que si alguien nos está viendo, y en cada comuna van a encontrar oficinas que están dispuestas para poder atender en materia de prevención, todo lo que son acciones preventivas en distintos ámbitos. Ahora justamente estábamos en una actividad con el Seremi de Educación porque tenemos un fuerte trabajo en los establecimientos educacionales, trabajamos en barrios, con organizaciones comunitarias, trabajamos con las familias y trabajamos también con las organizaciones laborales. ¿En qué? En prevenir el consumo de sustancias. Y si trabajamos con personas que tienen un consumo experimental u ocasional, en que puedan disminuir ese consumo. Y sobre todo los niños, niñas y adolescentes, ojalá que puedan retrasar el consumo y evitar también que puedan consumir. Ahora, en materia de tratamiento, también tenemos distintos centros en distintas modalidades, tenemos programas de ambulatorio intensivo, es decir, las personas acuden diariamente para poder tener un proceso de recuperación en su consumo. Tenemos oferta en Iquique, en Alto Hospicio, en Pozo Almonte y en Pica tenemos un programa ambulatorio básico que atiende a las personas. Tenemos también en Alto Hospicio un programa ambulatorio intensivo para niños, niñas y adolescentes también en esto. Y por último, tenemos integración social, que es un área que trabaja con las personas que están en proceso de recuperación a través de una oficina sociolaboral que los acompaña en nivelación de estudio, en cursos de capacitación para que ellos, una vez que vayan finalizando, puedan integrarse socialmente. ¿Cómo una familia que tiene un problema, porque para mí es un problema tener a alguien que esté en la drogadicción, en el alcoholismo, cómo una familia accede a estos procesos ambulatorios? Ahí tenemos 2 formas de que puedan acceder. Nosotros entendemos este problema como un problema de salud, porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, para que las personas puedan acceder, se pueden acercar a las oficinas comunales del Senda Previene, pueden llamar al 1412. Es un fono drogas gratuito, 24/7. Hoy tenemos incluido también para los más jóvenes un chat. Entran a senda.gov.cl y ahí pueden chatear con personas que son especialistas en esto. Entonces, hay personas a veces que llaman no porque tengan un problema, sino que alguien, un familiar, está afectado por este consumo y necesita primero contención, pero también necesita orientación hacia dónde puede ir. Y el otro es que puedan acudir a cualquier CEFAM por atención primaria
pueden ahí también señalar que requieren este apoyo y ahí se les aplica un instrumento de tamizaje para medir cuál es el nivel de consumo que tiene la persona. O sea, la fórmula es simple. Sí. Hay que tener la voluntad. Y eso es lo difícil, no con el entorno, no con los familiares, sino que con la persona que está atravesando un consumo que ya es problemático. ¿Qué llamamos cuando es problemático? Cuando efectivamente ya el dejar de consumir, esto cuando dice yo lo dejo cuando quiero, se les hace un poco complicado, es difícil que ellos vean el problema. Siempre lo va a ver el entorno. Pero la persona que está afectada por el consumo es más difícil que vea el problema. Por ende, es más difícil que pueda pedir ayuda. Y ahí tenemos un trabajo también que ingresan las personas a consumo, pero también hay harto abandono, harta recaída, y es volver a empezar y volver a retomar el tratamiento. ¿Hay datos estadísticos más o menos de esta región, de cifras de jóvenes, de adultos? Porque no es un problema de joven nomás. No, acá nosotros tenemos 12 estudios, uno de población escolar y uno de población general, que se levanta cada 2 años, es a nivel nacional, y ahí tenemos datos que nos permite ir comparando y viendo que hay un consumo de alcohol, un consumo de marihuana que está sobre el 22%, y esa cifra uno la podría esperar en la población general. Cuando hablamos de población general estamos hablando de mayores de 18 años, pero la vemos en los adolescentes. Tenemos una encuesta que de hecho vamos a partir ahora, a ver su aplicación julio, esperamos que comencemos, que se aplica a todos los estudiantes de segundo medio. Esa la aplicamos cada 2 años, tenemos los resultados 2024, y esos resultados lo que nos indican es que tenemos una prevalencia de consumo, es decir, al universo, que en este caso respondieron 4.551 estudiantes, de ese universo, ¿cuánto es el que señala que tiene un consumo de alcohol, por ejemplo, durante los 30 días, o que ha consumido marihuana una vez en la vida? Y ahí tenemos que en la marihuana es un 18%. En el consumo de alcohol es sobre el 22%, muy similar a los datos que ya recogíamos con las otras encuestas. Entonces, el consumo está. Ahora, ¿en qué nivel? Nosotros tenemos distintos niveles de consumo. El consumo experimental, yo experimenté alguna vez en la vida, el consumo ocasional, en ocasiones, el consumo habitual, cuando yo ya lo comienzo a hacer un hábito, el consumo perjudicial, cuando empiezo a tener perjuicios en mi vida, y ya el consumo problemático, cuando efectivamente hay una dependencia a la sustancia. Entonces, los datos lo que nos dicen es que hay prevalencias de consumo. Por eso es tan importante la prevención. Estas cifras que mencionas son regionales. Son regionales. Ya, y a nivel nacional, ¿cómo enfrenta esta región con el resto del país? En la comparativa no es tanta la diferencia porcentual que tenemos, estamos muy similar. Sí tenemos el consumo de marihuana más elevado me refiero a 2 puntos, o sea, si acá estamos en el 22, el nacional está en el 20, 21, ¿ya? Pero sí tenemos el consumo de alcohol, que también tiene que ver por la oferta que tenemos disponible, pero no son tan elevados como a veces uno tiende a pensar por la zona geográfica en la que estamos. La Organización Mundial de la Salud establece algunos parámetros como para ir diciendo, oye, Chile somos un país de drogadictos y de alcohólicos, en comparado con Argentina, con Bolivia, con Paraguay. Lo que ocurre es que en materia de políticas públicas, Chile es uno de los países más avanzados, y eso lo hacemos cuando compartimos experiencia con otros países. En otros países no está establecido un servicio que trabaje directamente. Del Estado, del Estado. Tiene programas. Y, por ejemplo, lo veíamos con Argentina. Argentina no tiene no tiene un servicio especializado en esto, sino que hay ciudades donde hay programas, pero al no existir un servicio tan robusto y tan técnico como el que tenemos nosotros, no les permite a otros países levantar datos
como lo hacemos nosotros, que son cada 2 años. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es mirar la información que brinda cada uno de los países y desde ahí hacer recomendaciones. Las recomendaciones que dice la Organización Mundial de la Salud es que nosotros tenemos que mirar ciertos determinantes sociales que van a influir en una persona para que pueda tener el consumo. Pero ahí es una barrera que tenemos al momento de poder mirar la experiencia de otros países, porque no tienen estos estudios que nosotros tenemos. ¿Hay alguna conversación o algún nexo con países que son fronterizos, en este caso nosotros con Bolivia, y que sabemos que de allí viene una gran cantidad de drogas, que nosotros somos un paso, pero parte de esa droga se queda acá? Claro, y ahí hay un trabajo importante. Nosotros dependemos del Ministerio del Interior, entonces ahí también hay un trabajo con otros servicios e instituciones que hacen este trabajo, que es la Policía de Investigaciones, que es Carabineros, que tiene que ver con todo el control también, y tenemos el marco legal de la Ley 20.000. Directora, ¿usted cuánto tiempo lleva acá en esta región? Yo en esta región estoy desde el 2009, en Senda estoy desde el 2017, trabajando. Es decir, que ya forma parte de la familia iquiqueña. Ya me acogieron, ¿no? O me adopté sola. Como este programa se llama Palabra Iquiqueño, siempre queremos saber cuál es el nexo que hay con esta tierra. Sí. Porque la iquiqueña y el iquiqueño es bien especial, pues el que es autóctono de acá. Sí, sí. Yo no soy iquiqueño. Ah, tampoco, ¿de dónde? No, pero yo soy adoptado acá. Ah, ya, ¿de dónde viene? Yo soy antofagastino. Ah, ya. Ah, sí. ¿Y usted? Yo soy de la 4ª región, de Ovalle, al interior de Ovalle. Ah, pero Ovalle. Tengo mi hermana allá en Ovalle. Ah, lindo Ovalle. Y yo voy todos los años de vacaciones. Maravilloso. Sí. Especialmente el queso cabra. El queso cabra. Sí. Y el charqui. Sí, el mejor que está allá, lo encuentro allá. Y lo otro que me gusta, pero no lo voy a nombrar porque estamos haciendo un programa contra el alcohol y contra la droga. Sería ilógico que yo hablara de otras cosas. De otras cosas, sí. Pero en el tema, si una familia quiere saber qué tipo de profesional hay en Senda, como para decir, oye, voy a preocuparme que mi hijo, que mi hija, que mi esposo va a caer en buenas manos. Bueno, nosotros tenemos distintos programas, pero estamos conformados con profesionales que son de las ciencias sociales. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, en los centros de tratamiento hay psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación, enfermeras, médicos y psiquiatras. En la oficina Senda Previene tenemos principalmente trabajadores sociales y psicólogos. Es lo que mayoritariamente prima en cuanto a la conformación de los equipos. Las estadísticas son brutales, ¿eh? Yo le tengo un poco miedo, pero ayudan a que saber en qué camino van. ¿Cuál es la cantidad de jóvenes o de personas que están metidas en el alcohol y la droga que pueden ser rescatables, que se puedan recuperar? Ahí nosotros creemos firmemente en que la prevención, contarte, Adolfo, que estamos en el mes de la prevención, la vamos a conmemorar ahora el 26 de junio, se conmemora por las Naciones Unidas, ¿ya? Pero estamos en un trabajo fuerte desde la primera infancia. Porque a veces las personas creen que el trabajar la temática es ya cuando son más adolescentes, cuando son más grandes. Pero nosotros creemos que la prevención parte desde la primera infancia, cuando a los niños y niñas vamos trabajando ciertas competencias, por ejemplo, su autoestima, la capacidad que tienen de resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, la influencia que tienen el grupo de pares. Y ese trabajo lo hacemos desde pequeños. Lo que nos ocurre es que tenemos una realidad bien diversa en la región. O sea, también a veces hay contextos bien adversos respecto a ver a niños, niñas que tienen un consumo de los 10 años, 9 años.
Entonces ahí también uno va a mirar y va mirando más de cerca, y efectivamente son contextos también donde la familia no está presente, las condiciones básicas tampoco están cubiertas. Por eso para nosotros trabajar tempranamente permite que menos niños, niñas y adolescentes puedan tener un consumo. Y ahí los establecimientos educacionales hacen un trabajo bien importante, porque cuando identifican a los niños, niñas, por ley los niños tienen que estar escolarizados. Entonces los colegios, cuando hay alertas de inasistencia o cuando hay ciertas alertas, también activan los protocolos. Pero el dato es que nos dicen que, por eso son importantes levantar datos, que en segundo medio los niños ya presentan un consumo. Aquí en Chile tenemos dos drogas legales, para mí, ¿no? El alcohol y el cigarrillo. Sí. Y eso en algún hogar o en todos los hogares está presente. ¿Cómo enfrentan ese fenómeno ustedes? Ahí lo que tú señalas es sumamente importante, porque nosotros lo vemos desde la normalización que existe frente a estas sustancias. Exacto. Sobre todo con el alcohol, cuando el adulto le dice, no, que pruebe primero acá en la casa, es más seguro, que lo haga frente a mí. O bien hay una normalización también del consumo y los adultos a veces olvidan que son ejemplos para los niños y niñas. Y ellos aprenden de los adultos, de lo que ven. Entonces, ahí, y curiosamente, el alcohol es una de las sustancias más dañinas para las personas cuando ya tienen un consumo problemático. Porque en Chile también tenemos esta cultura. En el año 2025 recién se aprueba la ley de etiquetados. Claro. Que se etiquetan ahora, que fue en julio, que es la ley de etiquetados. Entonces lo que dice es que la botella tiene que contener, que no se puede conducir, por favor, bajo la influencia o el efecto del alcohol, las mujeres embarazadas, los riesgos que tienen, y también que no es una venta menor para menores de 18 años. Pero recién avanzamos en eso. Y en Chile también nos pasa que tenemos una cultura bien asociada a que todas las celebraciones, matrimonio, bautizo, velorio, o sea, cualquier celebración. Día del Papá. Del Día del Papá que se viene ahora. ¿Sabes que en los supermercados, curiosamente, tú lo que más ves en el Día del Padre, y este ejercicio lo pueden hacer, vayan al supermercado y se habilitaron los recintos, o sea, los lugares donde está el vino. Claro. Y hacen rebaja. Hacen rebajas, sí. Ahora estamos en el tema mundialero, las cervezas también han bajado. Igual. Entonces se asocia el consumo de alcohol a las celebraciones. Y tú decías el tema del cigarro. El tema del cigarro, en cuanto a políticas públicas, partimos el 2006 con políticas públicas que fueron restringiendo, por ejemplo, el uso del cigarro, que no fumaran en un mismo espacio. Me imagino, tú recordarás, yo no lo recuerdo porque no nacía, pero en los años 80, cuando se podía fumar en las universidades, en los aviones, en los buses, en cualquier espacio. Entonces, el 2006 recién cambia eso, y hoy tenemos una cultura mucho más de cuidado frente al consumo de cigarrillos. Los datos lo que nos dicen es que los niños y adolescentes están en el 3% en consumo de cigarrillos. ¿Lo reemplazan? Sí. Lo reemplazan porque aparece el vaporizador, el cigarrillo electrónico. Pero fueron 20 años. Sí, fíjate que en mi caso, cuando yo entré a estudiar en la universidad, éramos 50 alumnos de ambos sexos en el primer año. 2 no fumábamos. 2. 48 fumaban. Ya esa y edad. Cuando era invierno, con ventanas cerradas en la universidad, yo estudié en la Universidad del Norte, hoy Universidad Católica del Norte, que está en Antofagasta, está frente a la costa. Cerraban ventanas porque se ponía muy frío el ambiente. Y fumando, y algunos pipas, otros cigarrillos. Y los 2 que no fumábamos, nos comimos todo esto. Los fumadores pasivos, que le llaman. Claro. Sí. Entonces ahí demoró 20 años. Yo creo que el tema de instalar esta cultura preventiva con el alcohol nos va a tomar harto tiempo, porque hay botillerías en cada esquina, es como la farmacia un poco. Claro. No, y también el comercio fabrica cosas que llevan a eso. Por ejemplo, te venden botellas de champán sin alcohol. Sí. Con saborizante, para los niños. Sí. Y entonces, eso promueve y lo ve como muy normal abrir esa botella
mientras los papás abren la que tiene alcohol. Sí, sí. Entonces, Y ahí uno a veces no es consciente de no incentivar estas prácticas, porque dice, ay, es una champán, la botellita esta es bonita, claro. no tiene alcohol, pero el niño ya lo va asociando. Entonces, ¿qué asocia? Que el divertirse, el pasarlo bien, está asociado al alcohol. Claro. Y ahí también es un tema importante, o sea, nosotros no es que, digamos, no consuma alcohol, no es con los adultos, con los niños y adolescentes sí lo decimos, pero con los adultos no le decimos no consumas, sino que uno sea consciente también de los riesgos que tiene asociado el consumo. Entonces, cuando los niños y niñas asocian que el consumo de alcohol es igual diversión, lo que yo le estoy abriendo es la curiosidad y que quiera experimentar y que lo quiera asociar. O sea, cualquier adulto que cuente su experiencia cuando se ha probado el alcohol la primera vez, a nadie le va a parecer que es rico, que sabe bien, pero también hay una influencia del entorno que dice que eso está asociado y uno se va haciendo la costumbre y ya después uno incorpora ese consumo. Pero el consumo generalmente parte o por la influencia o porque yo quiero experimentar porque lo veo. ahora, ustedes hacen una serie de actividades, pero hay una que siempre resalta, sobre todo cuando son los días feriados, estos controles que se hacen. ¿Qué efectividad tienen eso? Bueno, hemos logrado también ahí con el programa Tolerancia Cero, que viene también de la ley de Tolerancia Cero. Tenemos la ley Tolerancia Cero y la ley también Emilia, que la diferencia es que la ley Emilia es para los conductores que tienen resultado de muerte en algún accidente, las penas van cambiando. Pero lo que dice la ley de Tolerancia Cero es que tolerancia cero al consumo frente a la conducción. Entonces es un programa que tenemos instalado hace hartos años en la región y que ha hecho también un poco que las personas vayan tomando también conciencia, porque también las penas que están asociadas a ese hecho también han ido aumentando. Pero nos pasa en la región que hacemos alcotés y narcotés. Los alcotés se le hace a todos los conductores, dependiendo del punto que estén, se les va a aplicar esta boquilla que lo que hace es medir si está bajo la influencia. Cuando hablamos bajo la influencia es que hasta 0,8 grados de alcohol tiene la persona en la sangre. Y ya sobre 8 hablamos que está en estado de ebriedad. Entonces, ahí las personas hemos ido disminuyendo en la cantidad de personas que dan positivo. Pero sí nos pasa que en el narcotés se le aplica, y ahí lo hace Carabineros, porque nosotros hacemos un apoyo con la ambulancia, con el médico, con la enfermera, un poco para descongestionar también la tarea de Carabineros, porque Carabineros puede aplicar también alcotés o narcotés sin nosotros, pero ¿qué le implica? Que si alguien sale positivo frente al consumo de alcohol o de sustancias, lo tiene que trasladar al hospital. Y eso es mucho tiempo porque el hospital atiende en urgencia de acuerdo a la gravedad de la situación. Entonces, nosotros disponemos del doctor, del médico, del enfermero, entonces se le hace la toma de muestra de sangre en el momento. Pero en el narcotés, Carabineros tiene un ojo bien especializado, entonces ellos ven algunas señales de alerta y le hacen a las personas. Y ahí lo que nos pasa es que si se hacen 10 narcotés, 8 son positivos. Principal consumo de sustancia, marihuana. Porque si bien no es una droga que esté legalizada, sí el consumo está muy normalizado. Entonces como que va ocurriendo esto, como que las personas dicen, el alcohol sí, no lo puedo hacer bajo la conducción, pero nadie me ha dicho de la marihuana droga, o de otras drogas. Entonces sí nos pasa que en el narcotés estamos sobre la media nacional. Como estamos ya llegando al término de este programa, de un primer programa, porque a todos los que traemos acá los invitamos para que nos volvamos a encontrar. Tenemos harto que contar, así que... Claro, por eso. ¿Cuál sería la recomendación más importante para decirle a una familia? Aunque no tenga nadie que sea alcohólico, nadie que sea droga, pero uno dice, no, a mí nunca me va a pasar. Sí. Bueno, ahí como yo les contaba, estábamos en nuestra campaña del mes de la prevención con un lema que se llama Yo la pienso primero.
y tiene dos aristas. Uno, y este es un llamado para la familia, quienes nos están viendo y nos están escuchando, lo que decías tú es fundamental en cómo las familias se involucran, tanto en tener actividades que sean estructuradas para los niños, niñas y adolescentes, pero para poder conversar sobre temas que son más personales. En la encuesta que tenemos de Juventud y Bienestar, un 44% de los adolescentes nos señalan que le es muy difícil conversar sobre temas personales con los adultos cuidadores, ¿ya? Y el otro es que más del 30% también señala que sus padres o adultos cuidadores no conocen a los padres de sus amigos. Entonces, ¿cómo las familias también se van involucrando? Porque no es solo la prevención es amplia, la prevención no es solo en el consumo de sustancias, sino que en otras situaciones. Y ahí la familia tiene un rol sumamente importante desde la comunicación y para los adolescentes, jóvenes que nos escuchan, yo la pienso primero, o sea, pensar antes de tomar a veces decisiones que nos pueden traer una consecuencia que se puede evitar. Entonces, el llamado es a involucrarse en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué les pasa? Estamos en una ciudad sumamente favorecida también con el clima. Estamos hoy con un día maravilloso, también con los lugares, con hartas actividades. Tenemos la playa, tenemos hartos lugares donde la familia también puede salir con sus niños, niñas y adolescentes, porque nosotros hablamos que la parentalidad, cuando hablamos de parentalidad social, es que no es solo el padre y la madre, es todo el entorno, cómo se vuelve protector en este cuidado de la prevención del consumo de sustancias. Carla Adones Ponce, directora regional subrogante de Senda. No voy a decir el nombre completo, pero agradecerte esta primera encuentro, esta primera actividad. Ovallina, sí. Pero iquiqueña para adopción, igual que yo. Así que Palabra Iquiqueño cumple con su objetivo. Gracias, Carla. Muy amable, y creo que hemos aprendido un poquito más sobre un tema que es muy complicado y que es transversal en la vida. Sí, gracias por la invitación. Gracias, pues. Y a ustedes también, gracias por seguirnos en Palabra Iquiqueño. Hasta la próxima edición.